Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido pues una semana muy bonita. Y como cada fin de semana ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases virtuales. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver las veces que crean convenientes, ¿sí? Muy bien, nosotros para esta semana también queremos informarles, ustedes saben que el colegio está organizando un concurso de declamación de poesías por fiestas patrias. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes pues es grabar un video y enviar a sus asesores, que tienen el plazo hasta el 31 de julio. ¿Sí? Y también decirles que a todos los participantes se les va a entregar una diploma y también adicional a eso, pues van a tener las notas en lo que es el curso de comunicación y el curso de razonamiento verbal. Entonces, hagan su mayor esfuerzo. Ustedes saben que declamar pues es fácil ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ganar ese concurso. Los de primer año vamos a estar ahí participando con mucho empeño. Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase ya programada para el día de hoy. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar también la secuencia de lo que vamos a realizar. También, pues como siempre, la sugerencia, trabajemos esos exámenes a tiempo. Ya estamos por finalizar casi lo que es este primer bimestre. Entonces, ya saben que cualquier duda, dificultad, inconveniencia que puedan tener, con mucha confianza, nosotros estamos gustosos de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, ahora sí, les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. A ver. Ya está. Ahora sí, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman? Sí. Sí, se puede ver la pantalla. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el área, el curso más bonito, el curso de matemática. Vamos a continuar también con el tema que estábamos hablando acerca de lo que vienen a ser los números naturales. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Nosotros la clase pasada entramos a este tema que es de los números naturales. Dijimos que los números naturales pues son todas las cantidades exactas, positivas, exactas. Con los números naturales nosotros podíamos contabilizar cosas exactas, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántos estudiantes son, pues tengo que contabilizar exacto, porque no puedo decir, tengo 30 estudiantes y medio estudiante más. Entonces, los números naturales son aquellos números que me pueden ayudar a contabilizar cantidades exactas, ¿cierto? La clase pasada nosotros hablamos también y dijimos, a los números naturales siempre se les empieza a contar desde la unidad, desde el 1, porque si nosotros empezamos desde el 0 es como si a una persona pues lo estamos ahí dejando de lado y no lo estamos tomando en cuenta, porque recordemos que el 0 no tiene valor. Entonces, cuando nosotros empezamos a contabilizar, siempre 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, los números naturales dan inicio desde el número 1, ¿verdad? Muy bien, la primera, nosotros con los números naturales, a ver, las operaciones básicas. La primera operación, ya la hablamos la clase pasada, que era la adición. La adición, pues, no es más que otra cosa que la suma. ¿Y qué sumar? Pues sumar es cuando nosotros vamos a agregar, cuando nosotros vamos a aumentar, cuando nosotros vamos a añadir una cantidad a la que ya tenemos, ¿cierto? Y si nosotros vamos a agregar, si nosotros vamos a aumentar, si nosotros vamos a añadir a algo que nosotros ya tenemos, obviamente que el resultado que vamos a obtener pues va a ser algo más grande, ¿verdad? Entonces, eso es la adición.
Es la operación que consiste en aumentar, en agregar, en añadir otra cantidad. Cuando nosotros hablamos de la adición, hablamos también de las propiedades de la adición. Hablamos de la propiedad, por decir, de clausura. ¿Qué nos dice clausura? Clausura dice, si nosotros sumamos dos o más números naturales, pues el resultado obviamente tiene que ser otro número natural. Sería ilógico que nos salga el resultado un número negativo o sería ilógico que me salga un número decimal, ¿verdad? Si estoy sumando manzanas, mi resultado tiene que ser manzanas. Si estoy sumando alumnos, tengo que decir al final, pues tantos alumnos tengo, alumnos. Entonces, cuando nosotros sumamos dos o más números naturales, el resultado sigue siendo otro número natural. Eso nos dice la propiedad de clausura. La siguiente propiedad que nosotros vimos es la propiedad conmutativa. ¿Qué dice conmutativa? Conmutativa dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Si yo sumo 5 más 3 es 8. Pero ¿qué pasa si primero le pongo el 3 y luego el 5? No cambió mi resultado, sigue siendo 8, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que el orden de los sumandos no altera la suma, no cambia el resultado. La tercera propiedad que nosotros vimos es la propiedad asociativa. Como su propio nombre lo dice, asociativa, asociar es juntar. Entonces, si nosotros tenemos de 3 a más sumandos, de 3 a más números, no importa cómo los juntemos, no importa cómo nosotros los agrupemos, porque el resultado no tiene que cambiar. Entonces, la propiedad asociativa me dice, no importa cómo agrupemos nuestros sumandos, nuestros números, que el resultado sigue siendo lo mismo. ¿Cierto? Y finalmente hablamos de la propiedad del elemento neutro. ¿Por qué se le llama elemento neutro? Se le llama elemento neutro porque el número que nosotros teníamos inicialmente sumado más 0, porque en la suma el neutro es el 0, pues el número sigue siendo el mismo. No cambia, no cambia. Entonces, si yo tengo 20 más 0, pues el 20 no existe. Perdón, el 0 no existe, sigue siendo mi resultado 20. Si a mí me dicen 250 más 0, el 0 no existe, es neutro. Mi resultado sigue siendo el mismo número, 250. ¿Verdad? Entonces, eso eran lo que eran las propiedades de la adición. El día de hoy vamos a continuar con las siguientes operaciones básicas. Vamos a empezar hablando de la sustracción. ¿Qué es la sustracción? La sustracción, pues, es el otro nombre de la resta. Nosotros mayormente lo conocemos como la resta, pero en sí se le llama también sustracción. ¿Qué será restar? Restar. Si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros nos ponemos a analizar en esa palabrita restar, ¿verdad? Hasta cuando nosotros buscamos los enamorados, nos dicen, búscate a alguien que te sume, no que te reste, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta operación que es la sustracción, pues se dice que la sustracción es la operación contraria, todo lo opuesto a la adición. Nosotros en la adición aumentábamos, añadíamos, agregábamos. Ahora en la resta vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a sacar, vamos a quitar, vamos a extraer una cantidad. ¿Cierto? Eso es restar. Es la operación en la que a un número se le debe quitar o disminuir otro número menor. Obviamente, como nosotros estamos con los números naturales y sabemos que los números naturales son positivos y exactos, la cantidad que nosotros vamos a tener inicialmente, por decir yo tengo 28 panes, me los como por decir 15 panes, pues ¿cuánto me quedó? Pero la cantidad que nosotros teníamos inicialmente, esa cantidad va a ser más grande que la cantidad que nosotros vamos a sacar, vamos a quitar, vamos a extraer, porque estamos en los números naturales, ¿sí? Por decir acá, nosotros tenemos un ejemplo, dicen inicialmente nos dan 5 manzanas
de las cuales pues nosotros estamos tan hambrientos y ya nos comimos 2 manzanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La cantidad inicial que teníamos 5, lo vamos a restar la cantidad que nosotros pues ya ingerimos, menos 2. ¿Y con cuántas nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar solamente con 3. ¿Verdad? Entonces, la cantidad que teníamos inicialmente siempre va a ser mayor a la cantidad que nosotros vamos a sacar, que nosotros vamos a quitar, que nosotros vamos a extraer. Eso es la sustracción. Es la operación contraria a la adición. ¿Por qué contraria? Recordemos que en la adición aumentábamos, agregábamos, añadíamos, pero ahora ya no. Es todo lo contrario. Vamos a sacar, vamos a quitar, vamos a extraer, vamos a disminuir una cantidad. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la resta o de la sustracción, pues lo mismo, porque se ve feo y se escucha feo decir, a este número yo le quito el otro número y me da este número, ¿verdad? Como siempre les digo, cuando nosotros estamos en matemática, cada término tiene su nombre, de acuerdo al tema que vamos a trabajar. Cuando nosotros hablábamos de la suma, de la adición, los números que trabajaban se le llamaba sumandos y el resultado era la suma total, ¿cierto? Acá cuando nosotros hablamos ahora de la resta, el número más grande que vamos a tener, a ese se le llama el minuendo. Minuendo. La cantidad que nosotros lo vamos a quitar, lo vamos a sacar, lo vamos a sustraer, eso es el sustraendo. Sustrayendo. Y este número que nos quedó, esto es la diferencia. Es el resultado, la diferencia. Entonces se dice, minuendo menos sustraendo nos da una diferencia. ¿Verdad? Minuendo menos sustraendo nos da una diferencia. Cuando nosotros trabajamos en esta operación que es la sustracción o la resta, nosotros tenemos forma de poder comprobar si el resultado que hemos obtenido pues es correcto o quizás nos hemos equivocado en algo. Imagínense si a mí me dan a restar, vamos a trabajar con este ejemplo nada más que está acá. Imagínense si a mí me daban a restar 185 menos 40, ¿verdad? Esto da 145, dice. Pero ¿cómo estar seguro completamente de este resultado? Quizás por ahí nos equivocamos en algo. Como estamos en sustracción, hay forma de comprobar. ¿Y cómo compruebo? Sumando estos dos. Para nosotros hacer la comprobación se dice lo siguiente. El minuendo, es decir, el número de arriba, el número grande, la cantidad inicial que teníamos, va a ser igual. ¿A quién? Al sustraendo más la diferencia. Minuendo es igual sustraendo más diferencia. Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo que tenemos, minuendo es 185. 185 tiene que ser igual al sustraendo 40 más la diferencia más 145. Y vamos a sumarlo. Yo tendría acá 0 más 5, eso es 5. No llevo nada. 4 y 4, eso es 8. Y el 1, como no hay con qué sumar, sigue siendo 85. 85 es lo mismo que nuestro minuendo. Por lo tanto, este resultado es correcto. Es correcto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sustracción, pues minuendo menos sustraendo me da diferencia. ¿Cómo comprobar si es correcto? Minuendo es igual sustraendo más diferencia. Siempre acostumbrémonos a llamar a nuestros números, pues de acuerdo a con sus nombres, de acuerdo a su nombre. Nos vamos con la siguiente operación, que es la multiplicación. Multiplicación. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, se dice que la multiplicación es la operación que le hace más fácil a la adición, es decir, a la suma. La multiplicación le ayuda a la suma, pero ¿de qué manera? Parece mentira, ¿verdad? Imagínense si a mí me dieran a sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2.
Quizás como son cantidades pequeñas o un número pequeño, solamente se repite 1, 2, 3, 4, 5, lo podemos trabajar, ¿verdad? Yo digo 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. Ah, el resultado es 10. Pero yo cuando tengo este tipo de sumas, ojo, cuando son igualitos, lo puedo trabajar mediante la multiplicación. ¿De qué manera? Ah, yo digo, ¿qué número se está sumando? El 2. Lo voy a multiplicar. ¿Por cuántas veces se está sumando? Ah, por 5. ¿Y 2 por 5? Ah, pues esto es 10. Creo que es la forma más directa de nosotros poder trabajar la adición. Imagínense si ustedes tienen un ejercicio de esta manera. 3 más 3 más 3 más. Acá les ponen puntos suspensivos, que son los ejercicios bastante clásicos. Entonces, acá me ponen que se repite por decir 180 veces el 3. 180 veces. Imagínense si yo no supiera la multiplicación, no me voy a poner a sumar el 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 180 veces. Primero perdería hojas de cuaderno, ¿cierto? Malgastaría, lapicero, tiempo, que es lo más primordial. Entonces, ¿qué me dice la multiplicación? Ah, cuando tú tienes sumandos iguales, es decir, los números que se estén sumando son iguales, colócalo uno de ellos y multiplícalo por la cantidad de veces. Ah, me dicen que se está repitiendo 180 veces. 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, va 2, 3 por 1, 3 y 2, 5, 540. En 2 segundos obtenemos ese resultado. Pero si nosotros no supiéramos esta definición, pues vuelvo a repetir, yo me tendría que poner a sumar el 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 180 veces. Y sería pues algo tedioso, algo fastidioso hacerlo, demasiado trabajo. Entonces, para eso es la multiplicación. La multiplicación es la operación que abrevia, que le ayuda a la adición. Pero ojo, adición de sumandos iguales. Porque si a mí me dicen sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por decir, ah, no, para esto no existe. Para esto no puedo aplicar la multiplicación. Para este tipo de suma, cuando los números son diferentes, no puedo aplicar multiplicación, porque ¿cuál de los números se tomaría en cuenta? ¿Verdad? Si todos son diferentes. En cambio, cuando tenemos sumandos iguales, tomamos uno de ellos nada más porque todo se repite y multiplicamos por la cantidad de veces. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, por eso se dice que la multiplicación es una suma abreviada, en donde un número, es decir, el primer factor o multiplicando, se repite varias veces, tantas como indique, dice, el segundo o factor multiplicador. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación de igual manera, pues cada uno de los términos tiene sus nombres. Los números que van a trabajar, en el primer caso, en algunos textos, quizás ustedes, si se ponen a revisar, los llaman multiplicando. Al primer número, multiplicando. Al segundo número, a esto le llaman multiplicador. Multiplicador. Multiplicando, multiplicador. Pero a veces está recordándose de multiplicando, multiplicador, pues también es un poco fastidioso. Entonces, simplemente a los dos números en común se les llama factores. Son los factores. Es más fácil de poder recordar. Factores. En una, a los dos. En vez de estar diciendo multiplicando, multiplicador, pero de todas maneras ya saben que cuando nos hablan del multiplicando, ah, es el primer número. Multiplicador, ah, es el siguiente número. Caso contrario, simplemente factores. Y el resultado, esto sí se le llama producto. Es el producto, ¿sí? Multiplicando, multiplicador, producto. O caso contrario, factores y producto. Más fácil, creo yo. Muy bien, entonces. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, también la multiplicación tiene propiedades.
tiene propiedades. Como dijimos que la multiplicación es la operación que le ayuda a la adición, a la suma, le hace más fácil a la suma, pues como ustedes están dando cuenta acá y como ustedes están verificando, mira, tengo la propiedad conmutativa que lo hemos visto en la suma, tengo la propiedad asociativa que lo hemos visto en la suma, tengo la propiedad del 1, que es el elemento neutro, también lo tengo acá, y que son muy parecidos a lo que es la adición. Pero ahora como estamos en multiplicación, pues ya se va a referir a la multiplicación, ¿verdad? Vamos a definir cada una de las propiedades. Cuando nosotros hablamos de la propiedad conmutativa, recuerden que conmutativa es el orden de los sumandos en la suma, no altera la suma. Si yo sumo 2 más 3, sigue siendo 5. ¿Y qué pasa si pongo primero el 3 y después el 2? Ah, pues sigue siendo 5. Lo mismo en la multiplicación. Si yo tengo que multiplicar 2 por 4, por decir 2 por 4, esto es 8. ¿Y qué pasa si primero lo pones el 4 y después lo pones el 2? 4 por 2 sigue siendo 8. Entonces, en la propiedad conmutativa se dice que el orden de los factores, porque ahora ya no es sumando, recuerden que estos números se les llama factores, no altera el producto, el resultado. No importa cómo coloquemos nuestros números, nuestro resultado tiene que ser lo mismo. Son igualitos. En el primero multipliqué 2 por 4, en el segundo 4 por 2, pero eso no hizo variar, no hizo que cambie mi respuesta. Sigue siendo 8, 8. Eso me dice la propiedad conmutativa. Siguiente propiedad, asociativa. ¿Recuerdan asociativa? No importa cómo asociábamos nuestros números, nuestro resultado seguía siendo igual en la suma. Lo mismo en la multiplicación. Si yo tengo por decir 2 por 5 por 6, me dicen demuestra lo que dice la asociativa. Ah, muy bien. Entonces digo, primero lo asocio, asociar en matemática, juntar es en paréntesis. Primero lo junto, lo agrupo al 2 con el 5 y el 6 se quedó soltero. 2 por 5 es 10 y 10 por 6, pues esto es 60. Respuesta. Ahora el soltero quiere ser el 2, el que le vamos a asociar, juntar, es el 5 con el 6. Entonces digo 2 por 5 por 6, pues esto es 30. Y 2 por 30, 2 por 3, 6, le agregamos el 0. Ahora quiero asociar, ya está soltero el 2, ya está soltero el 6, ahora el soltero va a ser el 5. Lo vamos a juntar, lo vamos a asociar al 2 y 6. Entonces tendría 2 por 6, 12. ¿Cierto? Y 5 por 12, 5 por 2, 10, va 1. 5 por 1, 5 y 1 que se ha llevado 6. 60, 60, 60. Entonces, lo mismo. No importa cómo nosotros agrupemos a nuestros factores, porque recuerden que ahora se les llama factores. El resultado o el producto sigue siendo lo mismo. No cambia. Eso dice la propiedad asociativa. La propiedad distributiva. Distributiva, ¿qué significará distributiva? Distributiva es distribuir, ¿cierto? Distributiva es distribuir. ¿Y qué es distribuir? Separar, repartir, ¿verdad? Imagínense si a mí me dan 2, paréntesis, 5 más 3. 5 más 3. Ojo, antes de poderme olvidar, cuando ustedes en matemática ven un paréntesis, cuando ustedes en matemática ven corchetes, cuando ustedes en matemática ven este simbolito que se llama llaves, cualquiera de estas significa multiplicación. En matemática es multiplicación. El paréntesis, el corchete, las llaves, eso significa multiplicación. Entonces, a mí me piden multiplicar 2, paréntesis, 5 más 3. ¿Verdad? Entonces, voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué me dice distributiva? El número que está afuera, pues tiene que distribuirse con todos los que están dentro del paréntesis. Entonces, como me dijeron que el paréntesis es multiplicación, 2 por 5, más,
Ahora el 2 con el siguiente número, 2 por 3. 2 por 5 es 10, más 2 por 3 es 6, y 10 más 6, 16. Quizá muchos de ustedes están preguntando y digan, ¿pero para qué pone paréntesis? Si le puede poner por 5 más 3. ¿Por qué no se le puede poner de esta forma? Porque si yo lo pongo de esta forma sin el paréntesis, este por solamente el 2 estaría multiplicándose con el 5, más no con el 3. Se pone paréntesis en matemática cuando nosotros vamos a agrupar varios números, varias cantidades. ¿Sí? Varias cantidades, porque el número que está fuera va a multiplicar a todos los que está dentro. Para eso me sirven los paréntesis, para decirme, ese 2, por si acaso, se tiene que multiplicar con el 5 y con el 3. Porque si solo me pusiera de esta forma, el 2 solamente se multiplica con el 5, más no con el 3. Para eso me ayudan los paréntesis. Entonces, eso es la propiedad distributiva. Pero quizás también alguno de ustedes está preguntando y diga, pero profesora, sería más fácil ponerlo 2 por yo lo sumo adentro, 5 más 3, esto es 8, y 2 más 8 es 16. Creo que es la forma más fácil de poder hacerlo. Efectivamente, cuando nosotros tenemos simplemente números adentro, yo lo puedo trabajar primero dentro de mi paréntesis, ¿verdad? Puedo sumar, puedo restar, de acuerdo a la operación que me pida, y luego pues lo multiplico. No hay problema, no hay problema. Esta propiedad de lo que es la propiedad distributiva mayormente se usa cuando nosotros vamos a trabajar con variables, es decir, con letras. Imagínense si a mí me dice dentro del paréntesis, tú tienes x más 2, ¿sí? Se tiene x más 2. Entonces, el 2 tiene que distribuirse, porque dentro yo no puedo sumar. X más 2 no puedo sumar, porque yo sumo cuando son números, letras, ahí puedo sumar. Pero acá es letras y números, yo no puedo sumar. Para este caso sí, yo aplico lo que es la propiedad distributiva. 2 por x, 2x, más 2 por 2, 4. Entonces el resultado, 2x más 4. Para eso me sirve esa propiedad. Para eso me sirve ese paréntesis. ¿Estamos? Porque efectivamente cuando son números, quizás pues lo podemos hacer la operación dentro del paréntesis y finalmente multiplicarlo, que es correcto también. La matemática es uno de los cursos que nos da varias opciones de poder llegar a un resultado, varias opciones, pero obviamente siempre tenemos que buscar pues el camino más directo, la forma más rápida, la forma más sencilla de nosotros poder trabajar un ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos con la propiedad del 1, pero esto se llama la propiedad del elemento neutro, así se le conoce, elemento neutro. ¿Por qué se le llama elemento neutro? Recordemos que cuando nosotros hablamos en la adición, en la suma, se le llamaba elemento neutro porque el número seguía siendo el mismo en el resultado, porque todo número sumado más 0, el 0 no tiene valor, sigue siendo el mismo número. Entonces, la propiedad del elemento neutro en la multiplicación, el neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número, cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. A mí me dan 126 multiplicado por 1, sigue siendo 126. O 1 multiplicado por 54, sigue siendo 54. Fíjense, mis números que tenía inicialmente, por acá el 54, sigue siendo lo mismo en la respuesta. Los mismos números. Es como si el 1 no le cambió en nada a mi número. Por eso se le llama elemento neutro. Entonces, cuando a ustedes les hablan del elemento neutro, recuerden, si están en la suma, es el 0. Pero si están en la multiplicación, es el 1. ¿Por qué se le llama elemento neutro? Ah, pues porque el número que teníamos inicialmente sigue siendo lo mismo en el resultado. En la suma más 0, sigue siendo el mismo número. En la multiplicación por 1, sigue siendo el mismo número.
Hay muchos que se confunden y piensan que el elemento neutro es el 0 en todo. No, es de acuerdo a la operación que estamos hablando. Y como la adición, la suma y la multiplicación son primos hermanos, entonces en la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. ¿Estamos? Y finalmente tenemos la propiedad del 0. Fíjense, tenemos la propiedad del 0, que se le llama elemento absorbente. Así se le llama. Propiedad del 0 muy pocas veces lo van a encontrar. Mayormente se le llama la propiedad del elemento absorbente. Propiedad elemento absorbente. Ahora, ¿por qué le dicen absorbente? ¿Absorbente? ¿Qué es absorbente? Imagínense cuando nosotros estamos haciendo limpieza, ¿cierto? Ahí tenemos una aspiradora, llenamos la aspiradora para todos lados y ¡pum! Absorbe todo. Absorbe todo. Todo lo que se encuentra ahí, la aspiradora lo absorbe. Es lo mismo la propiedad del 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos toda multiplicación por 0, el 0 se lo absorbe y ¡plop! Lo convierte a 0. Lo convierte a 0. Imagínense que nosotros tengamos un ejercicio de este tipo. A mí me dan 2 por la raíz cuadrada de 3 más, me ponen fracciones por acá, me ponen sumar, no sé, me dan una raíz dentro, me ponen un quinto, pero al final me ponen algo bonito, todo multiplicado por 0. O al inicio, 0 por. Si nosotros vemos al 0, alegrémonos. En la multiplicación, alegrémonos. Porque todo número, ¿para qué me voy a dar el afán de siquiera querer resolver todo lo que está en el paréntesis? ¿Para qué? Si la propiedad de elemento absorbente me dice que todo número multiplicado, todo, ojo, y esto es todo porque está todo en paréntesis, todo número multiplicado por 0, plop se lo absorbe y eso es 0. El resultado es 0. A veces dan muchos ejercicios, ¿verdad? Hay algunos alumnos que no conocen esta propiedad y se ponen a resolver y como les digo, dentro me pueden poner cosas ahí, cosas incluso que no tienen resultado en los números reales, sino en los números imaginarios. Me pueden poner, no sé, pero si todo está multiplicado por 0, ¿para qué siquiera mirarlo ya? De frente el resultado es 0. Eso es la propiedad del elemento absorbente. Se lo absorbe, todo es 0. Entonces, no se confundan. Neutro en la multiplicación es el 1. Absorbente en la multiplicación es el 0. ¿Por qué? Pues neutro porque todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. ¿Por qué absorbente? Pues lo absorbe. Todo número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Así, cualquier número por 0 se convirtió en 0. Eso es la multiplicación. Y finalmente nos vamos con la última operación que viene a ser la división. La división. Cuando nosotros hablamos de la división, imagínense, yo siempre les digo, váyanse a la realidad. ¿Qué es dividir? A veces nosotros que somos padres, por decir, queremos dividir siempre como amamos a nuestros hijos de forma igual a todos. Si le doy propina acá, 2 soles, 2 soles, 2 soles. 5 soles, 5 soles, 5 soles. ¿Verdad? Es igual. Tengo que dar por igual. Eso es la división. ¿Qué es la división? La división me ayuda a repartir una cantidad que tengo en partes iguales. Eso es dividir. Repartir una cantidad en partes iguales. Así de fácil, ¿no? Eso es la división. Repartir la cantidad que yo tengo en partes iguales. Acá por decir nos ponen un ejemplo y dice, es la operación de dividir un número en partes iguales. Repartir 6 canicas a 2 niños. Supongamos que yo tengo 6 canicas y tengo 2 hijos. Y digo, ¿cuánto les tocará a cada uno? Entonces hago la división. 6, la cantidad que yo tengo, entre el número de hijos que tengo. 6 entre 2. A cada uno le toca pues 3. A Carlitos 3 y a Pepito 3. 3, 3. Igualitos. Igualitos. No es que porque Pepito sea mayor le doy un poquito más, Carlitos sea menor. No. La división es la operación que me ayuda a repartir una cantidad
en partes iguales. Así de fácil, en partes iguales. Cuando nosotros hablamos de la división, acá también, cada número tiene su nombre, porque yo no puedo decir, este número entre este número me da este número, ¿no? Feo, feo. Siempre acostumbrémonos a llamar de acuerdo a sus nombres en el tema que nos encontremos. Entonces, tenemos acá. Por decir, a mí me dicen dividir 12 entre 6. Sabemos que 12 entre 6, ¿6 por cuánto? Me dará 12. Ah, 6 por 2, 12. Entonces, 12 entre 6 es 2. ¿Y cuánto me sobró? Ah, no me sobró nada. Entonces, ¿cuáles son las partes? El número que nosotros queremos repartir, la cantidad inicial que yo tengo, por decir yo tengo 20 manzanas, quiero repartirlo a 10 niños, entonces esas 20 manzanas, la cantidad que nosotros tenemos es el dividendo. ¿Y qué es el dividendo? Es lo que voy a repartir, la cantidad que se va a repartir. Tenemos el siguiente que es el divisor. ¿Qué es el divisor? ¿En cuántas partes quiero repartir? Tenemos el otro que es el cociente que va acá. Cociente. ¿Qué es el cociente? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto le tocó a cada uno? Cantidad que toca a cada parte. Y finalmente tenemos el resto o residuo. ¿Qué es el residuo? Es lo que sobra. Es lo que sobra. Entonces, cuando hablamos de la división, decimos, dividendo entre divisor me da un cociente y también un residuo. Dividendo entre divisor me da un cociente y también un residuo. ¿Qué es el dividendo? La cantidad que voy a repartir. ¿Qué es el divisor? ¿En cuántas partes quiero repartir? ¿Qué es el cociente? Lo que le toca a cada uno. ¿Y qué es el residuo? Lo que sobra. Lo que sobra. Cuando nosotros hablamos de división, hablamos de dos tipos de división. Hablamos de la división exacta y de la división inexacta. ¿Cuándo se le llama división exacta? Cuando la cantidad que voy a repartir, pues lo voy a repartir todo. Y para que el que reparte no quedó nada. Imagínense si yo tengo 15 panes, quiero repartir a 5 niños, 15 panes a 5 niños. Entonces digo, 15 entre 5, eso es 3, porque 3 por 5 me da 15. Entonces digo, le toca entonces 3 panes a cada uno. 3 para Pepito, 3 para Juancito, 3 para Luchito, 3 para Lucía y 3 para Mario. Se repartieron los 15 panes que yo tenía. Para el que reparte no quedó absolutamente nada. A eso se le llama división exacta, porque para el que queda, el residuo es 0. No sobró nada. Pero ¿cuándo se le llama división inexacta? Yo tengo 11 caramelos. Quiero repartirlo a 5 niños. Entonces, ¿qué digo? 11 entre 5. 5 multiplicado por ¿cuánto me da 11? A 11 exacto no. Al que se acerca, a 5 por 2. Entonces, a cada niño le tocaría 2 caramelos, 2 caramelos, 2 caramelos, 2 caramelos. Ojo, tengo 5 niños, Tengo 5 niños. Yo tengo 10 caramelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caramelos. Yo lo quiero repartir a 5 niños. 1, no soy buena dibujante, por favor. 2, 3, por acá está el cuarto niño. No porque el otro sea más grande, le quedan más, no. División es la operación que me ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Ahí están mis 5 niños. Entonces digo, si yo tengo 11, ¿cierto? A cada niño le toca 2. A cada niño le toca 2. Estos 2 se va con el primer niño. Estos 2 se va con el segundo niño. Estos 2 se va con el tercer niño. Estos 2 se va con el cuarto niño. A ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta todavía uno más. Acá me faltó un caramelo más.
un caramelo más, ¿cierto? Porque eran 11 caramelos que nosotros teníamos, supuestamente que teníamos. Entonces, y estos dos, esto y esto, se van con este niño. Y para el que está repartiendo, le quedó todavía un caramelito. Eso es una división inexacta. Cuando nos va a sobrar algo a nosotros, porque recordemos, estamos en los números naturales. Quizás por ahí dicen, no, pero le agrego la coma y lo agrego el 0 ahí. Esos serían ya los números decimales. Pero ahorita solamente estamos en cantidades exactas, exactas. Entonces, si yo tengo 11 caramelos, tengo 5 niños, le toca 2 a cada uno. Y para el que sobra, pues quedó un caramelito, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de división. Exacta e inexacta. ¿Por qué exacta? Porque todo se reparte. ¿Por qué inexacta? Porque sobró algo. Así de fácil, así de fácil. Ahora, no basta conocerlos a cada operación así por separado, porque pues sería bonito, ¿no? Que a mí me dieran solamente la suma o solamente la resta, solamente multiplicar o solamente dividir. Sería bonito. No. Nosotros vamos conociendo a cada operación y esas operaciones cada vez se van agrandando, se van agrandando, se van agrandando más. Después, una vez que nosotros hayamos conocido a lo que son los números naturales, cada una de las operaciones, adición, sustracción, multiplicación y división, ya se viene lo siguiente, lo que son las operaciones combinadas. Combinadas, como su propio nombre lo dice, combinadas. A veces, combinadas es juntar, combinar, ¿cierto? Nosotros, por decir acá en la ciudad de Huaraz, cuando nos vamos a una cevichería, nosotros pedimos un combinado y ustedes no se imaginan lo que le combinan ahí. De todo, huancaína, papa, camote, acá nosotros comemos la cancha, el chocho, pescado, ceviche, nos hacen un tacu-tacu ahí. Esos son combinados, pero obviamente como no estamos en gastronomía y estamos con los números, pues acá lo que nos van a combinar son los signos, y netamente los 4 signos que nosotros hemos visto: suma, resta, multiplicación y división. En un ejercicio podemos encontrar las 4 operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división. Por eso se le llama operaciones combinadas. Es el conjunto de varias operaciones que debemos resolver. ¿Sí? Entonces, operaciones combinadas, porque en un ejercicio voy a encontrar varias operaciones. Así de fácil. Ahora, cuando nosotros vemos operaciones combinadas, yo no puedo decir, uy, a mí me gusta sumar y yo sumo primero. O quizás algunos dicen, no, la resta es más fácil. A mí me gusta restar y yo empiezo restando. O quizás algunos digan, no, pero la multiplicación es más sencillo, yo quiero multiplicar primero o yo quiero dividir primero. Nosotros cuando tenemos operaciones combinadas no tenemos que resolver los ejercicios de acuerdo a lo que a nosotros nos guste o nos parezca más sencillo. Operaciones combinadas tiene su ley, tiene su regla, tiene su jerarquía para nosotros poder resolver. ¿Qué nos dice operaciones combinadas? Operaciones combinadas dice, cuando tú ves operaciones combinadas en un ejercicio, siempre empieza por los signos de colección. Es decir, un paréntesis, quizás también puedes encontrar unos corchetes o quizás también puedas encontrar las llaves, pero siempre empieza por estos. Eso es lo primero que se resuelve, los signos de colección. Una vez que tú hayas terminado y ya no tengas signos de colección, empiece haciendo lo que es la potenciación y la radicación. Potenciación es cuando nosotros, por decir yo tengo 2, un número elevado a la parte superior derecha, un número más pequeño. Esto es potenciación. Y la raíz, pues es este simbolito que vemos acá. Raíz. Eso se hace en segundo lugar. En tercer lugar, empieza por la multiplicación y división. Ojo, tercer lugar, multiplicación y división. Y finalmente está la suma y la resta. Al último, la suma y la resta. Al último, la suma y la resta. Pero quizás algunos de ustedes dicen, ojo, multiplicación y división, yo por decir, lo puedo trabajar en el mismo nivel, ¿ah?
Si a mí me dicen un ejemplo, 10 dividido entre 5 multiplicado por 6. Tengo ahí multiplicación y división. Entonces, yo tengo en el mismo nivel. ¿Qué hago primero ahí? ¿Multiplico o divido? Porque acá me dicen que en tercer lugar se hace la multiplicación y división. ¿O qué pasa si tú tienes, por decir, 5 más 3 menos 4? Un ejemplo. Tienes la suma y la resta. Operaciones combinadas también para esto tiene una respuesta. Operaciones combinadas dice, cuando tú encuentras la multiplicación y la división juntas, o la suma y la resta juntas, siempre de los siempre empieza de izquierda a derecha, con la primera operación de izquierda a derecha. Entonces, eso sería, primero se divide estos dos. 10 entre 5 es 2. 2 por 6 y 2 por 6, el resultado es 12. ¿Cierto? ¿Qué hago acá? 5 más 3, 8. 8 menos 4, eso es 4. Siempre de izquierda a derecha. Pero este es el orden, la jerarquía de nosotros poder resolver los ejercicios. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros vemos, por decir, ustedes tienen ejercicios, imagínense si a mí me dan un ejercicio 2 por 5 más 7 menos, acá me ponen 6 entre 4. Otra cosita, cuando ustedes en matemáticas solamente encuentran un punto, o encuentra un punto, no es que el que estaba haciendo el libro se quedó dormido y se olvidó, pensó que estaba en comunicación, no. Un puntito en matemáticas significa multiplicación. Multiplicación, ¿sí? Si ustedes en matemática ven un punto, quiere decir que eso es la multiplicación. Y cuando ustedes en matemática encuentren estos dos puntos, o encuentren una rayita en diagonal y un número, por decir, un número 2 y un número 3 acá, o encuentren un número 6 y un número 3, pero con esta rayita dividido en esta forma, o simplemente encuentren este simbolito de los dos puntos al medio, una rayita, o también pueden encontrar este simbolito que siempre se usa. Cualquiera de estas es división. Cualquiera de estas es división. Y la multiplicación es el punto o caso contrario, pues el X. Esos me indican multiplicación. ¿Sí? Entonces, a mí me dicen por decir más 1. Me piden resolver. Operaciones combinadas. Veo multiplicación, veo suma, veo resta, veo división. Ya. Entonces digo, yo no puedo decir, a ver. Acá lo voy a cambiar para que se den cuenta más. Lo voy a poner de reverso los signos acá. Lo pongo más y lo pongo por. Yo no puedo decir por decir 2 más 5 es 7. 7 por 7. No, eso es un pecado para las matemáticas. Operaciones combinadas, dice, cuando tú ves multiplicación, división, suma, resta, primero se hace la multiplicación y la división. Entonces, respetando eso, yo digo, el 2 sigue siendo 2, más, primero multiplico. 5 por 7, eso es 35, menos, yo no puedo sumar 4 más 1, 5, no. A ver, acá tampoco me va a salir una división exacta, por lo tanto voy a cambiarlo este número, ¿sí? Voy a cambiarlo para que nos salga cantidades exactas, pues para no poder tener dificultades. Supongamos que sea entre 2. Entonces yo primero tengo que dividir 6 entre 2, eso es 3 más 1. Fíjense, ya no tengo multiplicación ni división porque ya se resolvió. Ahora sí tengo suma y resta. Empiezo de izquierda a derecha, siempre el orden. 2 más 35, esto es 37. ¿Qué hacen algunos estudiantes? Lo bajan el menos y dicen 3 más 1, esto es 4. No es 4.
No es 4, porque un número en matemáticas siempre lleva su signo adelante. Yo tengo así, menos 3 más 1. Y en matemática, cuando nosotros encontramos números con signos diferentes, los números se restan. Se restan. Entonces, ¿cuál sería acá? Si yo quiero trabajar así, 3 menos 1 es 2. Signo del mayor, ahí sí es menos 2. Pero para que no se confundan de esta manera, pues sigan bajando el otro número. Menos 3 más 1. Más fácil. 37 menos 3, 34. 34 más 1, pues eso es 35. 35, ¿cierto? Y respuesta. Y respuesta. Y ustedes tienen varios ejercicios de este tipo. Imagínense si a mí me dan y me dicen 10 más 8 entre 4 menos 3 más, paréntesis, me ponen 6 entre 3 más 1. Más 1. Entonces, operaciones combinadas, dice, primero trabajan los paréntesis. Claro que yo puedo hacer esto también ya, porque no estaría afectando nada a mi paréntesis. Entonces digo, 8 entre 4, esto es 2, menos 3, más. Dentro del paréntesis veo división y suma. A operaciones combinadas dice primero la división. 6 entre 3, 2 más 1. Ojo, su paréntesis sigue siendo paréntesis. Entonces digo 10 más 2, 12, que no me afecta nada al paréntesis, por eso lo estoy sumando, menos 3 más, 2 más 1, 3. Tengo resta y suma. 12 menos 3, esto es 9. 9 más 3, 9 más 3, la respuesta es 12. Y de esa manera se resuelve lo que son operaciones combinadas. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que es este curso de matemática? Recordemos que con esto estamos terminando matemática. La próxima semana, que es la última semana, ya voy a tocar, como tenemos solamente un tema de razonamiento matemático, la próxima semana terminamos este bimestre. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que es este tema? No, ninguna. No, ¿verdad? Sencillo, súper sencillo, súper sencillo. Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, yo pues con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan una bonita semana, un bonito fin de semana. No se olviden de participar con sus poemas, por favor. Traten de hacerlo lo mejor que puedan para que pues puedan llevarse sus diplomas ahí. Entonces, con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, que les vaya bien absolutamente en todo. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado para la última clase ya de lo que es este bimestre, ¿sí? Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.